y vamos. Listo. Ok. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la escritura, ¿sí? Vamos a ver su proceso de evolución y aun cuando es un poquito extenso, pues es un poquito, lo vamos a ir resumiendo, ¿ok? Bueno, comenzamos. Como introducción, dice, para lograr un conocimiento teórico práctico más profundo, es necesario estudiar la historia de la escritura, razón por la cual, y en forma muy resumida, presentamos la siguiente reseña. Fíjense que a mí se me hizo muy interesante este tipo de, pues, aun cuando no es letra, son algunos dibujos. Yo desconocía de esto, pero pues siempre es bueno ir aprendiendo, ¿sí? Vamos a ver la escritura, protoescrituras pictográficas, el paleolítico y la protoescritura, ¿sí? Por favor, hermana Durné, ¿nos puede ayudar, por favor, con los dos párrafos que están del lado izquierdo? Em, Donde dice protoescrituras Exactamente. pictográficas, ¿verdad? Se considera que el hombre ha comenzado a manifestarse con signos fonéticos hace unos 30.000 años y a comunicarse por medio de la escritura 5.000 o 6.000 Más de años 30.000 años. desde Cristo. Ujú. El paleolítico y protoescritura. eh, el paleo- el paleolítico es un periodo prehistórico muy extenso y durante la mayor parte de este tiempo no existía la escritura alfabética o silábica. Sin embargo, se desarrollaron formas de comunicación visual que podrían considerarse prototipos de escritura. Estas escrituras aparecen en cuevas o cavernas. Entre las escrituras pictográficas se consideran los Claro. guijarros. Ujú. Gracias, hermano. Gracias. Les digo, a mí se me hizo muy interesante pues estos, aunque dicen que no es escritura, ¿verdad? Son algunas imágenes. Dice que los guijarros son del sur de Francia, que datan de fines del periodo paleolítico y presentan una serie de signos que no tienen una interpretación adecuada hasta el momento, pero sin embargo se tiene conocimiento aun cuando no hay, no saben exactamente el significado, pero pues hay este tipo de signos. Entonces, desde aquí empieza, ¿sí? Empieza pues la historia de lo que es pues las letras, ¿verdad? Otro tipo de escritura que a mí en lo particular se me hizo muy interesante y pues con mucho conocimiento es la escritura quipú. Y aun cuando dice que el quipú, dice es una escritura sin letras, dice que esto solamente era con nudos y colores. Eran puros nudos, hermano. Dice que los nudos en los cordeles de diferentes colores representan información contable, numérica y otros datos importantes. La palabra quipú significa nudo en quechua. Los quipús fueron un sistema de registro de información utilizado por las culturas andinas, especialmente por los incas, para llevar cuentas, registrar datos numéricos y narrar historias. Son cordeles anudados que a través de la posición, tipo y color de los nudos transmitían información contable y administrativa. Esto se dio mucho en lo que es el Perú, todo lo que es la parte, aquí hay un pequeño mapa, pequeño, ¿sí? Donde se llevó a cabo este tipo pues de nudos, ¿sí? Y esto se le conoce como el quipú. Fíjense que a mí se me hizo muy interesante porque dice que contaban su historia, contaban los años, todo lo que ellos iban viviendo, ellos lo iban narrando por medio de cordeles, ¿sí? Y la verdad yo desconocía este tipo de escritura, ¿verdad? Sinceramente, muy, muy interesante y es muy extenso, pero pues como les dije, solamente es un pequeño resumen. Inclusive hay un manual donde describe todos los hechos de este tipo de escritura
en el cual les digo que iba narrando inclusive sus guerras, ¿verdad? Sus triunfos y cada uno de los eventos que acontecía en ese lugar. Y este manual, ¿verdad? Hay un pequeño manual donde se menciona todos los acontecimientos importantes por medio de este tipo de escritura, que es el quipú, ¿sí? Les digo, muy interesantes. Y inclusive actualmente este quipú se encuentra en un museo muy importante del Perú y también actualmente, pues en algunas escuelas y algunas comunidades aún lo siguen manejando. Y este solamente es un ejemplo de los nudos. Aquí es un ejemplo para representar un año, ¿sí? Dependiendo de los nudos, ¿verdad? Aquí el 1, el 4, ¿verdad? 9 y 2, y con esto hacían la representación de un año. Pero les digo, no solamente hacían la representación del año, sino la historia, inclusive sus guerras, sus triunfos, todo lo relacionado con en este caso, con estos pueblos. Les digo, la verdad, muy, muy interesante, ¿sí? Y aquí dice, ¿verdad?, que ellos narraban todos sus datos numéricos y sus historias. Por lo regular tenemos conocimiento de otras culturas, ¿verdad? Que lo hacían en piedras o en papiros o en otro tipo de soporte. Pero les digo, yo es la primera vez que veo estoy aprendiendo de igual manera que ustedes, que hay este tipo de escritura, que es el quipú, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? No, todo muy bien, hermano. Bueno, entonces continuamos. Ahí. Ok, vamos a ver lo que son los pictogramas y después de los pictogramas surgen los ideogramas. Sí, hermana Mariana, ¿nos puede hacer el favor de leer, por favor? Del lado izquierdo primero. Claro que sí. Dice, pictogramas, izquierdo, sí. Dice, un pictograma es una imagen o dibujo que representa un objeto, idea o concepto. Son fácilmente reconocibles y comprensibles sin necesidad de texto adicional. Por ejemplo, un pictograma de un ojo podría representar el ojo mismo. Es un signo cuya significación es el objeto mismo. Para la escritura pictográfica e ideográfica no es necesario conocer el sistema lingüístico ni el idioma. Y dice, Gracias. Hasta ahí, hermana. ajá, ajá, Bueno, necesitamos entender un pictograma. Un pictograma son imágenes, una representación de un objeto, de una persona, en este caso un ojo, ¿verdad? Em, Son algunas imágenes, por ejemplo, este es un pato. En los pictogramas, ¿sí? Son las imágenes representativas, un ojo. Pero ya en los ideogramas, dice que al evolucionar estos pictogramas se transforman en ideogramas. Ahora el ojo puede representar el llanto. Entonces, quiero hacer mención para que aquí podamos ubicarnos. Un pictograma es la figura, tal como los conocemos, pero ya en los ideogramas, estas figuras ya no van a ser eh, precisamente un ojo, un pato, van a tener ya un significado, ya van a tener un valor. El ojo puede ser representativo de llanto, ¿sí? O de mirada. Este tipo de figura, ¿verdad? Representaría lo que es la escritura. Esta imagen de un pato representa ya a un niño y esta otra imagen representa al rey. Entonces, un pictograma son las figuras tal como son, pero ya en los ideogramas, entonces ya cambia porque ya tiene un significado. Es por eso que en algunas culturas pues ponían muchas figuras, pero no era el decir pues el ojo, ¿no? O sea, entonces ya había una interpretación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos aprendiendo.
Un pictograma es la figura tal como las conocemos y ya los ideogramas ya tienen un significado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Sí, Sí. sí, hermana. Esto es importante porque necesitamos entender la escritura. En algunos, pues, culturas manejan diferente tipo de escritura. Entonces, lo que ahorita estamos conociendo, pues, el tipo de escritura, ¿sí? Vamos a ver lo que es la escritura fonética. Por favor, ¿nos puede ayudar, alguien que me ayude, hermanos, por favor? Es que no puedo ver los nombres. Yo, Por favor. escritura fonética es la que ya no representa la totalidad de la palabra, sino la sílaba inicial, y si es polisilábica, representa una parte de la palabra. La escritura fonética es un sistema para representar visualmente los sonidos del habla utilizando símbolos. Estos son generalmente parte de un alfabeto fonético. Como una particularidad podemos mencionar los fonogramas que usaron los aztecas, presentaban aspectos de valor fonético, de tal manera que asociando las palabras en su etapa pictográfica, permitiendo concebir palabras de distinta significación. Ujú. La palabra polisilábica es aquella que tiene más de 2 o 3 sílabas. Que se refiere a esto, la escritura fonética ya empiezan, aunque son figuras, pero ya empiezan a tener sílabas, ¿sí? Son representaciones de sílabas. Y en algunas culturas se llevaron a cabo este tipo de escritura fonética, como los aztecas y también los mayas, ¿sí? Estas solamente son representaciones de ese tipo de escritura fonética. De igual manera, por ejemplo, no sé si pueden ver estas figuritas, son dientes, ¿verdad? Pero bueno, ya van cambiando lo que es la figura, pero o en algunas ocasiones este misma figura con otro tipo de figura ya cambia su significado. Y aquí pues ya empieza en este caso una escritura fonética, ya empieza a tener sonido, ¿sí? Entonces, de esta manera empiezan ya este tipo de escritura, ¿sí? Entonces, así es como nosotros las vamos a ir identificando hasta que posteriormente, pues, vamos a conocer las escrituras que actualmente nosotros conocemos, ¿sí? Este es un poquito más complicado poder a veces asimilarlo, ¿verdad? Pero pues así empieza la escritura, ¿sí? Hubo escritura fonética. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tienen sonidos ya de sílabas. En pocas palabras es eso, ¿sí? ¿Preguntas, hermanos? Y no continuamos. No. Adelante, hermano. Buenas tardes a todos, hermana. Por ejemplo, en ese cuadro que usted muestra y en esas figuras, o sea, ¿qué significa? Por ejemplo, donde está la A, por ejemplo, ¿qué significa Estas esa figuras figura? Sí, estas tienen el sonido de una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, la A. Estas figuras tienen pues el significado fonético. Aquí acuérdense que todavía como tal no había una escritura, ¿sí? Pero ya empiezan a tener sonidos, por eso se le conoce como escritura fonética. Y por ejemplo, esta podría ser la representación de B en sonido, por eso es escritura fonética, ¿sí? Por eso les digo, a veces es un poquito difícil poder ir entendiendo algunas situaciones, pero esas son las representaciones de sonidos, la escritura fonética. Ya empiezan yo a pensé tener que era, sonidos. Ujú. perdón, yo pensé que era el ejemplo, lo que dice a la izquierda, las letras A, B, C y D Ajá, son ejemplos, porque por ejemplo en la gráfica siguiente también la A aparece como una nubecita, la B un ave y la C, ujú. bueno, otra gráfica. O sea que tienen la misma, eso también significa Son A o sonidos. B o C. Ajá, sí, son sonidos. Hacen representación, ¿verdad? De lo que son. Por eso empezamos con el alfabeto fonético, ¿verdad? Es la representación, o eso significaría, ¿verdad? Por ejemplo, la B puede hacer la representación, este tipo de imágenes,
¿sí? Pero recordemos que como tal no había una escritura, ¿sí? Por eso esto se le conoce como escritura fonética. Recuerden que estamos viendo todo el proceso de la escritura, ¿sí? Es diferente al abecedario. Bueno, posteriormente vamos a ver un poco del abecedario, pero en sí la escritura empiezan con sonidos, por eso esta se le conoce como escritura fonética. Y es, por ejemplo, este tipo de imagen, pues hace la representación de la A, como usted menciona, ¿verdad? Este tipo de, también en otras culturas, esta imagen, pues es una escritura fonética, representación a la A. Este pajarito, pues de igual manera es una escritura representativa, ¿verdad? Al ave, ¿sí? Pero como les digo, como tal, todavía no había una escritura, por eso esta se le conoce como escritura fonética, ¿sí? O sea, aquí empiezan pues los sonidos, ¿sí? Y hacen esa representación, pero representan este tipo de imagen, ¿verdad? Y ese sonido representa la A, ¿sí? Les digo, solamente son ejemplos de las culturas, ¿verdad? Que utilizaban este tipo de escritura fonética. Como tal, pues este pajarito en esta cultura, pues representaba la B, ¿sí? Y poco a No, ya poco, estoy leyendo la base de la, perdón hermana, la interrumpo, la base de adelante. la gráfica, la segunda, y entonces sí dice, mire, dice que la A significa un valor Ujú, monosilábico de R, boca. ujú, El pajarito, valor fonético de UR, tragar. ujú, Y la C, oreja en egipcio, es CDM, escuchar. Ah, ok. ujú. Sí, o sea, acuérdense que este tiene un valor fonético, ¿sí? Sí, sí. La figura, porque todavía empezamos con figuras. Poco a poco vamos a ir viendo el proceso de lo que es la escritura. Por eso esta es una escritura fonética, ¿sí? Y es correcto lo que usted está mencionando. Las figuras tienen un valor, ¿sí? Pero como tal, pues todavía no tenían así, como tal um, pues ya como la escritura que nosotros actualmente conocemos. Por esto, esta es una escritura fonética, tiene ese valor, las figuras tienen un valor, ¿sí? Y es correcto lo que usted está mencionando. De todos modos, se les va a mandar el PDF, hermanos, para que con más calma ustedes puedan ver el proceso hasta que llegamos a lo que nosotros conocemos y vamos a ver también la influencia de los escribanos, ¿sí? Bueno, más adelante, ¿vale? Ok, ¿alguna Gracias, pregunta? gracias hermano. Sí, Gracias. ok. Bueno, no sé si haga preguntas, si no continuamos. Sí, No, todavía todo bien. sí. Bueno, ahora sí, la escritura silábica, ¿verdad? Aquí sí ya empiezan a ver letras, ya empiezan pues a conocerse, ¿verdad? Como tal las letras que nosotros actualmente conocemos, ¿sí? Vamos a ver lo que es la escritura silábica. Hermano, em, A ver si quieres. por Yo le favor, ayudo. por favor. Sí, hermana, con mucho gusto. Todo grupo, escritura silábica, todo grupo fonético es susceptible de dividirse en unidades o sonidos. Son los elementos más pequeños que pueden aislarse y pronunciarse. Estas unidades o sonidos son las sílabas. Hemos observado que los fonogramas se constituyen en sílabas, lo cual nos indica una serie de problemas que se presentaban para escribir, primero por la cantidad de dibujos que se requerían para cada palabra, luego por el espacio y tiempo empleado, sin contar que era necesario hacer una distinción de cuándo empezaba una palabra y cuándo terminaba. No obstante, la escritura silábica representaba su progreso con relación a las anteriores. Ujú. ¿Puede continuar La, con la otra la parte, por favor? escritura, la escritura silábica es un sistema de escritura en el que cada símbolo representa una sílaba. Ujú. Ok, entonces aquí, hermanos, aquí sí ya empiezan a ver letras, sílabas, ¿sí? Se empiezan con las primeras sílabas, ¿sí? Y aquí solamente yo les puse un ejemplo, ¿verdad? Como tal, eh, aunque no tienen vocales,
pero dice que aquí podemos saber lo que dice aun cuando no hay vocales, ¿sí? Para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Necesitamos entender esta parte. Dice, como acá mencionaba, ¿verdad? Que dice luego por el espacio y el tiempo empleado, sin contar que era necesario hacer una distinción de cuándo empezaba una palabra y cuándo terminaba, ¿sí? Pero aún así, pues ya se empezaban con las primeras letras, ¿sí? Este se le conoce como la escritura silábica, que son las sílabas, ¿sí, hermanos? Ahí empieza ya este tipo de escritura, o sea, las primeras letras. Y debemos entender, hermanos, que las primeras letras pues van a empezar siempre con mayúsculas, ¿ok? Adelante, hermana Mariana. Dice abajo, leer un texto sin vocales no es tan difícil. Ujú. Perfecto, hermano. Bueno, aquí empezamos con la escritura silábica. Aquí ya empiezan, ahora sí, pues algunas letras, ¿sí? Hay otro tipo de escritura, ¿verdad? Que se entiende o se cree que es una de las más antiguas, que es la escritura cuneiforme. Y es una de las más interesantes porque, pues, probablemente es una de las primeras, y digo unas de las primeras, no la primera, pero sí una de las primeras en, en cuanto a escritura, ¿sí? ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, por favor? Yo, hermana, Por favor. Amor, Lupita, estoy en una reunión de seminario, ahorita abajo. yo leo Por favor. Bien. ¿Quién gusta ayudarnos? escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme caracteriza por sus marcas en forma de cuña grabadas en tablillas de arcilla. Se supone que es una de las escrituras más antiguas. Algunas investigaciones nos indican que se utilizó unos 1000 años antes de la pictografía china, unos 500 años antes de los jeroglíficos egipcios, 5000 años de los, que dice Cretenses. cretenses, 1000 años antes de la De precolombina, Colombina. 1000 años antes de la escritura india. En un determinado momento fue una escritura universal, fue inventaria en el sur de Mesopotamia, región de Uruk. Ahí se han encontrado tablillas con grabados cuneiformes que se han de leer de derecha a izquierda. Los paleógrafos la denominan escritura de los pájaros sobre la arena húmeda. Aproximadamente decayó su uso en el año 7 antes de Cristo. Gracias. Esta es una de las escrituras pues, más interesantes. Em, Miren, aquí hay varios pues, figuras donde eran también signos y este tipo de arcilla y las figuras se hacían, eran como tipo conitos que le llaman toques, ¿sí? Y, por ejemplo, esta es una representación numérica, ¿sí? Esto equivalía a 10 y a 1, 2, 3, ¿sí? O sea, esto se contaba por 10, o sea que se tomaba en cuenta como 10, 20, 30, aquí 1, 2, 3, y este es un jarrón, ¿sí? Entonces se podía entender que eran 33, ¿verdad? Jarrones. ¿Sí? Les digo, este tipo de escritura es una de las más antiguas y también es muy interesante porque fue una de las más utilizadas dentro pues, de la existencia del hombre, ¿sí? Y pues merecería también una clase especial, ¿verdad? De este tipo de escritura, porque es muy extenso, ¿sí? Y, y pues muy interesante también, ¿sí? Bueno, solamente recuerden que ahorita es solamente como un pequeño resumen, porque pues solamente estamos viendo el proceso, ¿verdad? De la transformación de cada una de las letras, ¿sí?
Entonces, la escritura cuneiforme fue una de las primeras, ¿verdad? Y pues por lo regular, la mayor parte de las culturas pues también hicieron uso de este tipo de escritura, ¿sí, hermanitos? Y pues aquí vienen todos los años donde se entiende que es una de las primeras escrituras utilizadas pues a nivel culturas, ¿sí, hermanitos? ¿Alguna pregunta? Manalva, Ujú, en la adelante. en la piedra gris que estaba usted señalando los puntos Ujú. que es horizontal, y en ¿Este? la piedra, ajá, en la piedra café, o no sé qué color ¿Estas? es, ajá, Estas que tiene también. los puntitos hacia abajo, ¿es lo mismo? Puede ser, ajá, Esta. varían, ajá, estos son toques, bueno, les digo, se necesitaría más adelante una clase especial porque son muchos signos, ¿sí? Pictográficos, pero tienen un valor también, ya empiezan a tener, por ejemplo, aquí, números, ¿sí? Pero sí, hacían una representación también de este tipo de escritura. Por eso esta es una de las más antiguas que se hizo uso, ¿verdad? En diferentes culturas y nosotros, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, el latino, bueno, hay diferentes tipos de escrituras que también se basaron en este tipo de escritura, de la escritura cuneiforme, o sea, salieron de este tipo de escritura, ¿sí? Y pues después, como aquí dice, pues ya decayó su uso en el año 7 antes de Cristo. Pero esta es una de las escrituras, hermanos, más antiguas y también pues interesante como todas las demás, ¿sí? Y les digo, posteriormente vamos a ver si se puede dar una clase especialmente para ir detallando paso a paso, ¿verdad? Desde su soporte, ¿verdad? ¿Qué significan los toques? Y cada uno de las representaciones que acá vienen, porque les digo, la verdad es muy, muy interesante, ¿verdad? Y de hecho, eran muchos también signos pictográficos que ellos utilizaban, ¿sí? Les digo, de igual manera, muy interesante. Cada escritura tiene su misterio, su grandeza, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que de alguna manera, pues Dios siempre les dio, pues el entendimiento, la inspiración, ¿no? Para poder comunicarse y de igual manera pues anotando toda la información, porque de igual manera pues anotaban este, pues parte del conocimiento que ellos iban adquiriendo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? No continuamos. ¿La piedra roseta tiene este tipo de escritura? No, ¿No? no, Ok. todavía no. Vamos a ver ahora sí la escritura jeroglífica, que algunas también descendieron, pero la piedra roseta tiene parte de la escritura jeroglífica. Bueno, vamos a ver la escritura jeroglífica. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Quieres que yo te ayude, Elvita? Por favor, Edith. Ah, dice, es una escritura que no representa a la palabra ni, ni fonética, ni alfabéticamente, sino mediante figuras o símbolos. Fue usada especialmente para los egipcios y los mayas. Los egipcios la utilizaron unos 35 años antes de Cristo, generalmente en los momentos. Emplea pictogra- pictogramas en lo que podemos contar hasta unas 70 variedades de pájaros. Posteriormente la utilizaron los sacerdotes hasta convertirla en una escritura hermética o hiedrática. Al pueblo se le, al pueblo se le enseñaba la escritura dómica
que es, Demótica. perdón, demótica, que es la misma jero- ¿qué? Jeroglífica. Jeroglífica, pero solo simplificada. Gracias, Ed. Quiere decir que la escritura jeroglífica, ¿sí? Usaba también, ¿verdad? Símbolos, lo que vimos, parte de lo que es el inicio, pictogramas. Ellos lo que veían, hacían esa representación. Si veían a una persona arando o cuidando, por ejemplo, aquí están cuidando sus animales, eh, ellos hacían esa representación, ¿sí? Este es un ejemplo de una persona, pues me parece que está como cultivando algo, ¿verdad? Las personas que lo veían, bueno, en este caso pues los escribas, ¿sí? Ellos veían y esta información la ponían ya en un soporte, ¿sí? Este tipo de soporte, bueno, pues fueron primero fueron en piedra, ¿sí? Y ellos fueron viendo o lo que ellos veían, ellos iban haciendo esas imágenes y hacían pues ya este tipo de representaciones, pero como al principio de igual manera veíamos que pues también después, aun cuando ponía muchas figuras, pero después también llegó un momento en que ya tenía un simbolismo o un significado, ¿sí? Y este tipo de jeroglíficos también lo utilizaban, dice que los mayas, o sea, los mayas de igual manera, lo que ellos veían, ¿verdad? Ellos también lo ponían en piedra, o sea, lo escribían, ¿sí? Solamente es un ejemplo de cómo la misma escritura, ¿verdad? También pues va teniendo sus periodos, ¿sí? De, pues de transformación. Y este tipo de escritura jeroglífica fue pues el auge de los egipcios, ¿sí? Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver en la posterior presentación que la escritura jeroglífica fue una de las escrituras pues con más interés, ¿verdad? De los científicos y especialmente de los paleógrafos, ¿sí? Entonces, ellos hacían una representación de lo que ellos veían, eso mismo lo plasmaban. Y posteriormente, ¿verdad? Ya tenían un significado. Recuérdense que primero eran los pictogramas y después los ideogramas, ¿sí? Es muy parecido. Primero las figuras pues tenían solamente, pues eran una forma pictográfica, pero después ya son ideogramas porque ya tienen un significado, ¿sí? Bueno, ¿algunas preguntas, hermanos? Hermana, nada más, la hermana Blanquita dice que si puede, agrandar un poquito la imagen para observarla, porque dice que él ya no sabe cómo hacer, grandotas en el Zoom, en su celular. Es todo lo que yo puedo presentar porque estoy Ok, o ajá, en sea, como Canva, ajá, y bueno, presentación. está en mi presentación y es toda la imagen, está abarcando todo. O sea, Lo que puede mi hacer caso, la ajá. hermana, sí, Que le porque es una ayudo. presentación. Ujú. Lo que se puede hacer, hermana, la que no puede hacerle, tiene que engrandarle con su dedo en el celular. Que toque la imagen y empiece a abrir y se empieza a abrir y ya la puede leer perfectamente. Ujú. Ok, Hermana Blanquita, sí, ¿pudiera adelante, poner hermana. el cursor un poco abajo para que le salga como un signo de más? Ahí Aquí. y más, ahí abajito, a su izquierda, abajito, ahí está el signo. No, No, bueno, no me sale. Es que yo pongo en presentación y a mí ya me sale Sí, toda la ella ya pantalla. tiene la Bueno, pantalla con sí, ya está, presentación ajá. amplia. Pero de En todos modos se les va a dar la ¿dónde está la presentación lupa para con que el con celular se calma. ve también así en ¿Dónde está la presentación lupa amplia. con el signo de más, hermana? Usted, a ver, y vamos a intentarlo, a ver si se puede. Ujú. No, es Abajito. que a mí Ahí. no me sale. No le sale ya. Está bien, No, hermana. Está bien. Es que porque ya como esto, bueno, en mi caso es la presentación, puse presentación y a mí me está Y abarcando toda abarca la toda la pantalla. pantalla. Ajá, toda la pantalla.
Bueno, en pocas palabras, hermanas, la escritura jeroglífica, ¿sí? Son imágenes de representaciones de un objeto o de algo, ¿sí? Lo plasmo. Pero con el tiempo, acuérdense que de los pictogramas, ¿verdad? Después ya no eran pictogramas, eran ideogramas, porque ya tenían un significado. Por eso hubo un momento en que no podían descifrar exactamente este tipo de escritura, ¿sí? Porque es- lo que ellos iban representando ya hacía representación de algo. Acuérdense que en los pictogramas, por ejemplo, estaba el ojo y al principio pues era como tal, pero ya en los ideogramas pues ya podía representar a lo mejor una mirada, el, a lo mejor la tristeza, ¿sí? Entonces ya tienen un significado, ¿sí? Entonces, en cuanto a la escritura jeroglífica, ¿quiénes la usaban? Pues los egipcios y también los mayas, porque llevaban el mismo proceso, ¿sí? Plasmar lo que ellos veían, ¿verdad? Y pues tenían un valor, ¿sí? No precisamente significaban eh, la imagen, ¿ok? Bueno, ¿preguntas, hermanos? No, Todo bien. ok. Ahora sí, en cuanto a la escritura demótica, ¿sí? Es parte de la escritura jeroglífica, ¿verdad? Pero pues ya como más resumida, aquí viene especialmente lo que significa. Hermana Mar, ¿nos ayuda a leer, por favor? Claro. Escritura demótica. La escritura demótica es una forma abreviada y cursiva de escritura jeroglífica, utilizada para fines administrativos, literarios y comerciales en el antiguo Egipto. Surgió como una forma más rápida y práctica de escribir. El, el demótico fue reemplazado gradualmente por el griego en los textos oficiales. Entonces, primero, acuérdense, era la escritura jeroglífica y después de ella pasó a ser la demótica. Y de ahí, hermanos, como mencionaba la hermana Blanquita, la piedra roseta, ¿sí? Estaba escrito en tres idiomas, que eran los jeroglíficos, lo que vimos anteriormente, el egipcio demótico, ¿sí? O sea, en pocas palabras, es como el resumido, ¿no? O sea, el que tenía más, pues era más práctico ponerlo. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Y sus valores, dice, jeroglíficos egipcios que representan consonantes, los jeroglíficos egipcios que representaban una sola consonante. Los valores fonéticos son aproximados. Significaron un hecho de enorme importancia dentro de la evolución de la escritura, ¿sí? Entonces, esta se le conoce como escritura demótica, ¿sí? Ya no es como tal la escritura jeroglífica. Y este tipo de escritura se encontró dentro de esta piedra. Y con este tipo de información, ¿verdad? Pudieron descifrarlo. Champollion fue el que hizo ese descubrimiento, empezó a descifrar y se dio cuenta que estaba escrito en tres idiomas, lo que son los jeroglíficos, después el egipcio demótico y el griego antiguo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Entonces, ¿podemos diferenciar de la escritura jeroglífica a la escritura demótica? ¿Todo bien? Si no, ¿para qué continuamos? Todo bien. Sí, hermana, todo bien, gracias. Bueno, posteriormente viene la escritura latina, que es lo que a nosotros, pues, prácticamente nos interesa porque de ahí venimos, pues, nuestra propia lengua, ¿sí? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Yo se lo leo, hermanita. Por favor. Escritura latina. El alfabeto osco es una variante del alfabeto etrusco que se usó para escribir el idioma osco. Se caracteriza por tener variantes largas de las letras L y U que se transcriben I latina y U acentuada.
El alfabeto fenicio se extendió a Grecia a partir del año 800 a.C., donde los griegos lo modificaron para adaptarlo a su idioma. El alfabeto fenicio también influyó en otros alfabetos como el latino, el árabe y el cirílico. Gracias. Uno de los primeros, de las primeras escrituras es el osco, ¿sí? Que es el más antiguo, ¿sí? A raíz de eso, pues ya se extendieron los demás tipos de escritura, ¿sí? Como el griego, que es uno de los que en nuestro alfabeto, pues de ahí desciende. Y esta es una imagen, ¿verdad? Dice descubrimiento de Estela de Airam y el alfabeto fenicio, ¿sí? Entonces, el alfabeto osco es antes que el fenicio, ¿sí? Este es el de este tipo de letras. Y a partir de aquí, pues ya empiezan la escritura latina, ¿sí? Ya como tal, pues ya empiezan a ver el tipo de letras que actualmente nosotros empezamos a conocer, ¿sí? Que claro, todos tuvieron su proceso de evolución, ¿sí? Anteriormente nosotros vimos también cómo fueron evolucionando cada una letra. Cada letra fue teniendo variaciones dependiendo de la época y de las culturas, ¿sí? Y este, les digo, es el alfabeto osco, que es el más antiguo, ¿sí? Y de ahí pues ya vienen, en este caso, mm, pues Grecia, ¿sí? Los griegos empezaron también con este tipo de escritura, ¿sí? Que es el más antiguo. Posteriormente empieza también la escritura con el alfabeto etrusco, que también es uno de los más antiguos, ¿verdad? Y que a raíz del alfabeto etrusco, pues de ahí ya descienden ya nuestras letras, lo que es el griego. Entonces vamos a leerlo, por favor. ¿Alguien me ayuda? Por favor. ¿Le puedo ayudar? ¿Me Por escucha? favor. Ujú. El alfabeto etrusco fue un antiguo alfabeto itálico sinistroverso, usado para escribir el idioma etrusco basado en el alfabeto griego simplificado. Fue utilizado por los etruscos a partir del siglo 7 a.C. hasta el siglo I a.C., cuando fueron asimilados por los romanos. En el siglo 8 a.C., los griegos ya habían adoptado el alfabeto fenicio y lo habían adoptado a su propia lengua, creando así el primer alfabeto auténtico, en el que las vocales tienen la misma importancia que las consonantes. Gracias, hermano. Entonces, del alfabeto etrusco, ¿verdad? Ya descienden después el alfabeto griego, ¿sí? Y aquí, hermanos, bueno, podemos ver la variación de cómo empiezan ya las letras, ¿verdad? Las consonantes. Y en el griego, ¿verdad? Aquí ya son integradas las vocales, ¿sí? Y poco a poco pues también van teniendo su evolución. Actualmente está un hermanito nos está enseñando lo que es el alfabeto griego y entonces de igual manera no se lo pierdan, ¿ok? Porque es también muy interesante. Bueno, a raíz del etrusco, ¿verdad? Viene ya el alfabeto griego, que es lo que nosotros, ¿verdad? Actualmente pues nosotros ya conocemos, ¿sí? Les digo, aquí también de igual manera empieza ya su evolución, ¿sí? Por ejemplo, la A, la B, tienen su nombre como alfa, beta, gamma, delta, elipson, zeta, eta, delta, lota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, pipsi, omega, ¿sí? Entonces, este es lo que son el alfabeto griego y la escritura griega, que con este inicio, ¿verdad? Nosotros ahora sí, ¿verdad? Ya empezamos a entender
lo que es el latín arcaico, que es el latín antiguo, y en los monasterios, pues utilizaba mucho este tipo también de latín. Hermana Elvita, Adelante. hermana Mariana tiene Ah, levantada su adelante, mano. hermana. Oiga, hermana Elvita, a ver, una pregunta. Un poquito atrás comentó que no recuerdo bien ¿Acá? cuál era, que se leía de derecha a izquierda. Y por ejemplo, y de hecho, en una de en la Ahí diapositiva que está. usted tiene antes de esa, es que estamos aquí ahorita y ¿Introverso? Ajá. no, anterior, hermana, anterior, no, Ah. la anterior, o sea, también tanto el alfabeto etrusco como el griego y los que van más atrás, ¿cómo se leen? Igual como ahorita actualmente de izquierda a derecha o también Hay tienen unos, su propio. hay unos Ajá. que son instruversos, que son de izquierda, se llama sinustruverso, que es una escritura de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, de izquierda, De derecha. digo, de derecha a izquierda empieza, porque Así, nosotros empezamos de derecha a izquierda. de De izquierda a izquierda derecha. a derecha. Entonces, hay algunos que van a empezar de derecha a izquierda. En el caso Ajá. de los griegos, no, nosotros ya se empiezan ya De izquierda a derecha. de izquierda a derecha. Cuando Ujú. escuchen la Ok. palabra sinistruverso, Inistruverso, así. ajá, eso significa que ese tipo de escritura se empieza a escribir de derecha a izquierda. Ok, inistruverso, así está la palabra, Ajá, ¿verdad? exactamente. Ok, Ok, bueno. ¿Preguntas con respecto a esto? Si no, continuamos. Todo bien, hermano. Bueno. Bueno, el latín arcaico, que es el más antiguo, como dice, las primeras inscripciones conocidas en alfabeto latino del siglo VI antes de Cristo fue una adaptación del alfabeto etrusco durante el siglo VII antes de Cristo. El alfabeto latín arcaico, también conocido como latín antiguo, temprano o clásico, solo eran mayúsculas. Y las letras ausentes del latín arcaico son 4: U, J, N, W. Y posteriormente, ¿verdad? Pues vamos a ver que también ya se agrega. Pero en el latín arcaico, pues faltan estas letras. ¿Ok? Y pues a raíz de este tipo de escritura, ¿verdad? Más adelante, pues ya viene lo que nosotros ya conocemos como es el alfabeto latino o moderno. Dice que el alfabeto latino moderno se utiliza para escribir cientos de idiomas diferentes. Cada idioma utiliza un conjunto de letras ligeramente diferentes y se pronuncian de distintas maneras. Algunos idiomas utilizan las 26 letras estándar, otros menos y otros utilizan más. Este es el alfabeto latino moderno utilizado para también escribir en inglés, ¿sí? Entonces, las letras que nosotros conocemos, ¿verdad? Es las letras mayúsculas y minúsculas. Adelante, solamente vamos a ver en resumen el proceso de cada uno del tipo de letras que nosotros actualmente conocemos, ¿verdad? Y que pues llevaron también su proceso, ¿sí? Entonces solamente este es un pequeño resumen del proceso del tipo de escritura, ¿sí? Y hermanos, el escriba fue muy importante dentro de la evolución de la escritura, ¿verdad? Porque el escriba dice que inscribía todo lo relevante a su época. También tenía que ver mucho el soporte, por ejemplo, este es piedra, pero aquí el escriba, pues era la persona que documentaba todos los hechos de la vida de los ciudadanos, dependiendo de lo que ellos quisieran pues dar a conocer, ellos pues lo inscribían, ¿sí? Entonces, la parte fundamental dentro de la escritura fue el escribano. Y para nosotros, ¿verdad? Pues él también tenía unas funciones principales,
por ejemplo, podemos ver que, como aquí dice, funciones principales de los escribas. Los escribas, pues en cuanto a escritura, ¿verdad? Y copia de textos, que era lo que ellos hacían, dice que los escribas eran encargados de escribir y copiar textos, incluyendo documentos legales, contratos, cartas, textos religiosos y obras literarias. O sea que ellos, hermanos, tuvieron pues toda la parte de conocimiento que nosotros ahora conocemos. Gracias a ellos, ¿verdad? Nosotros ahora conocemos todos los documentos, los soportes que pues escribieron, ¿verdad? Por ejemplo, los egipcios, los sumerios y todas las culturas. Gracias a los escribas. Pero también, hermanos, llegó un momento que los escribanos eran tan importantes que ellos se tenían que documentar y para que fueran pues reconocidos y válidos, ¿verdad? La información que ellos daban a conocer y tuvieran validez. Ellos se tenían que certificar. Esta es una certificación de un escribano. ¿Qué es lo que tenía que llevar? ¿Verdad? Bueno, pues daban la información de la persona, se mencionaba todo lo relevante a él y que él estaba, pues, adaptado o, pues, ya tenía como la autoridad para llevar a cabo este tipo de información, ¿verdad? Para que documentara y tuviera validez. ¿Y qué es lo que contenía? Tenían un tipo de signo, ¿verdad? En el cual cada escribiente tenía, pues, como su símbolo especial. Estaba representado por flechas, ¿sí? Se representaba también con la inicial de su apellido o su nombre, ¿sí? También tenía un simbolismo de cruz. Aquí solamente es un pequeño ejemplo, ¿sí? De los certificación de los escribas. Y les digo, es un documento de un escriba, ¿verdad? De su certificación de él y que él estaba autorizado para llevar a cabo pues los documentos y esos documentos eran válidos y tenían pues eran auténticos gracias a esta persona, o sea, al A notario. ver, Y déjenme aquí, escucho el final de la clase esta. Mandan. aquí, hermanos, entonces solamente es el signo y eran diferentes signos dependiendo del escribano, ¿sí? Entonces era como su firma, ¿verdad? Su sello de veracidad y de autenticidad para dar legalidad a un documento, ¿sí? Y aquí solamente son ejemplos. O sea, les digo, entonces los escribanos llevaron pues todo el peso del conocimiento, ¿verdad? De la escritura desde el inicio hasta pues también nuestros días. Y este es un ejemplo de certificación de un escribano, ¿sí? Y esta es una copia de certificado de una persona, ¿sí? Y ustedes lo pueden encontrar aquí, está la liga, ¿verdad? Del escribano, pero les digo, aquí estos son sus símbolos, ¿verdad? De cada escribano. Cada escribano cuando se certificaba, ¿verdad? Este era como su logotipo de esa persona, que le daba la validez de su certificación. Sí, hermana Lulu. Gracias, hermana. No sé si ya lo mencionó y no lo escuché, pero estos escribanos, ¿cómo eran asignados para hacer esto? Sí, ellos pues tenían que, ahora sí que tener su proceso de educación y llegaban ante pues se puede decir que actualmente nosotros podemos decir que van como al juzgado, ¿no?
para hacer un notario, ¿verdad? Y que este notario pues certifique que esta persona va a certificarse como escribano, ¿verdad? Para que pueda documentar los registros, algunos documentos importantes que tenía que llevar a cabo y esta persona, ¿verdad? Se tenía que ir a registrar ahí. Les digo, nosotros actualmente, si nosotros quisiéramos hacerlo, solamente es un ejemplo, ¿no? Pues tendríamos que ir a una notaría. Muy parecido es este lugar, ¿no? Donde ellos iban a registrarse como escribas, para que ellos dieran, ¿verdad? Escribieran la información, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, los documentos de testamentos, ¿verdad? Y otros asuntos importantes, pues los escribas se tenían que certificar y esto era parte de su certificación, ¿sí? Que les daba validez a esos documentos. Por eso les digo que también los escribas pues fueron muy importantes también en el proceso de la escritura y les digo, en algún momento pues también ellos se certificaron para hacer válido ese tipo de documento. Y todos los Hermana escribanos, Lupita, sí, Muchas adelante. gracias. Sí. perdón, el hermano Rubén Nava en el chat comentas o preguntas, se les llamaba escribanos o amanuenses, ¿cierto? Sí, Y de la las dos hermana, maneras. ajá, y la hermana Blanca Ortega Mm. pone sello primero 6 pesos. Bueno, hay una Así, diferencia, si quiero hablar, si hay una Adelante. diferencia en cuanto a lo que es ¿cómo se llama? Un escribano a un amanuense. Un escribano es el oficial, es un oficial público, como usted me lo mencionaba, alguien que tiene una función de dar fe de todo lo que es la escritura, de los documentos que está haciendo, como usted ahorita que acaba de poner esto, pues él se tenía que certificar, o sea, era un oficial que tenía esa autoridad, como hoy en día, ¿verdad? Están las oficialías y hay alguien que tiene esa autoridad para hacerlo. Y un amanuense es solamente la persona que escribe a mano lo que ya se ha copiado en los textos o el dictado que se toma, ¿sí? Hay una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, un Ok. amanuense es Gracias. alguien que solamente copia algo que ya está. Gracias, hermana, por la aclaración. Bueno, ¿preguntas, hermanos, o continuamos? Porque ya me pasé 5 minutos. Bueno, todos les vamos a mandar el PDF para que lo puedan verificar, ¿sí? Y lo puedan checar, ¿vale? Bueno, nosotros, hermano, en la actualidad, cada uno de nosotros también revisa registros de lugares de nuestros familiares, aunque dentro de estos registros, pues los párrocos o los presidentes municipales, ¿verdad? Fueron documentando también los registros. Y también ellos, pues, fueron poniendo, ¿verdad? La información de las personas y también ellos ponían su firma, ¿sí? Ponían la información de la persona y todos los eventos importantes de diferentes eventos como bautismos, matrimonios, defunciones. O sea, también ellos, aunque ellos pues no se certificaban, o al menos yo al menos no tengo entendido que al menos los sacerdotes se certificaban, pero pues sí tenían la autoridad, ¿verdad?, para llevar a cabo todo este tipo de registros, ya que en el Concilio de Trento, ¿verdad?, se mencionaba que pues se tenía que documentar toda la información de los, eh, pues en este caso de los bautismos que se tenían que llevar a cabo. O sea, eh, pues se tenía que evangelizar y una forma también de ir pues documentando, pues era llevando a cabo todo este tipo de registros. O sea que también ellos llevaron una función importante, ¿sí? Dentro de la escritura, ¿sí? Y la aportación de la escritura, hermanos, pues es hermosa, ¿verdad? Porque con el tiempo las personas, ¿verdad? Llevó también de igual manera su proceso. Al principio fueron mayúsculas, después fueron minúsculas
y en diferentes tipos de escrituras, pues todas estas se llevaron a cabo, ¿sí? Y, bueno, solamente le hice el caminito, ¿verdad? De que cada uno de este tipo de letras, ¿verdad? Pues entraron dentro de una caja, así se le conoce como caja de escritura, ¿verdad? Y llevaron a cabo cada uno de los registros que actualmente nosotros conocemos. Y gracias a eso, ¿verdad? Pues nosotros podemos conocer pues los documentos y pues poco a poco también vamos conociendo las letras, ¿sí? ¿Verdad? Porque pues también las letras tuvieron un proceso de, pues también como de irse evolucionando. Y aquí, como dice a continuación solamente se da un resumen del periodo de las escrituras. La escritura paleográfica tiene 5 periodos, en las cuales el primer periodo se les conoce como escrituras capitales, que está la arcaica, lapidaria, cuadrada, lapidaria rústica, paleográfica rústica, la uncial y la semiuncial, ¿sí? Estas entran en el primer periodo. En el segundo periodo se les conoce como escrituras nacionales, que vienen siendo las cursivas, longobarda, visigótica, merovingia. En el tercer periodo entran las escrituras carolinas, con su primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. En el cuarto periodo entra la escritura gótica. La escritura gótica se divide en 4 clases, que viene siendo la gótica pura o perfecta, la libraria, redonda o semigótica, gótica es plenamente cursiva. Y en el quinto periodo viene siendo neografía, que es la escritura humanística, la cortesana, la procesal, encadenada, la humanística. Y por último son las normas de transcripción de documentos históricos hispanoamericanos, donde pues ya lleva lo que es la ortografía, la puntuación, mayúsculas y minúsculas, la separación de las palabras y las frases, la acentuación, las abreviaturas, signos tipográficos, ¿sí? Entonces, solamente, hermanos, esto es un pequeño resumen, porque lo vamos a ir viendo en posteriores clases con otros hermanos, van a estar dando cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces ustedes pues tengan el conocimiento de cuál es el primer periodo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la uncial, ustedes ya saben, ¿verdad? Que entra en el primer periodo de las escrituras capitales, ¿sí? Bueno, eso solamente les digo, es un pequeño resumen. Y pues no sé si hay alguna pregunta, hermanos, si no terminamos, porque ya me pasé 10 minutos. No sé si haya preguntas, dudas. Hermana, nada más el hermano Navarro aquí en el chat dice que actualmente en los juzgados, quien escribe a máquina o en computadora, él o los legajos, también pueden ser abogados o mínimamente pasantes de la carrera de Derecho. O sea, tienen que tener esa, ahora sí que esa profesión, vaya. Ok. Gracias, hermano, por la información. Muchas gracias también por sus aportaciones. Gracias, hermanos, por el apoyo. Y pues deseamos que este tipo de información pues podamos ir entendiendo cómo fue la evolución del proceso de la escritura. Y pues esta es mi aportación, hermanos. Les entregamos posiblemente el PDF. La hermana Mar se los va se los va a enviar para que ustedes lo tengan y puedan pues hacer uso de este material y pues les pueda ayudar en su conocimiento, ¿verdad, hermanos? Y pues sé que Dios vive, hermanos, y realmente cada uno de las personas que escribieron, tanto pictográficamente como en las escrituras, eh, agradezco mucho por esas personas y sé sin ninguna duda que el Señor les inspiró para que llegáramos en este tiempo y tener el conocimiento de lo que hoy conocemos en toda la escritura. Y se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa clase. Muy bien. Bueno, para dar terminación a la clase, vamos a dejar de grabar para poder hacer la última oración. Sí, también tenemos allá en el canal, aquí en el chat,
Ahí el hermano Ipiña también puso los links que están, del canal donde esta clase está grabada, se va a subir a ese canal de Iberoamérica. Entonces ahí ya está el link pegado para que ustedes puedan verla posteriormente. Entonces, espero que quede hoy este día, y si no, pues mañana temprano ya debe de estar subida en el canal. Y el otro link es del grupo de Iberoamérica. Ahí es donde, si ustedes no están agregados, pueden agregarse. Es una comunidad, tiene 3 grupos ahí, se publica exactamente lo mismo. Entonces, pueden estar en uno. Si ese está lleno, bueno, pasan al siguiente. Y si está lleno también, bueno, pueden pasar al tercero. Entonces, para que no se les sature su celular, ahora, si ustedes quieren estar en los 3 grupos, se publica exactamente igual. Entonces, este material va a estar publicado ahí por si ustedes gustan. Se pueden agregar a ese grupo, ¿sí? Y más los que son de primera vez, lo pueden hacer. Entonces, ahí se los compartimos. Y pues si ya no tienen dudas o preguntas, entonces pues ahora sí se va a dar por terminada la clase.